Respetando la puntualidad de los que ya están presentes, voy a dar inicio. La última clase, queridos jóvenes, hayamos tratado este tema, el tema de la ley, y hayamos visto en este caso las partes de la misma. En ese sentido, mientras todavía hay algunos compañeros ingresando, voy a hacer un recordatorio de este tema para que pues refresquemos el mismo. Platicamos la última clase, queridos jóvenes, que dentro de un aspecto muy importante es conocer que la fuente directa del derecho romano, del jus civile propiamente, fue en este caso la ley, ¿verdad? Dentro de ese sentido, ¿verdad? Supone la intervención de un funcionario público, la intervención de un legislador, que fue el que creó esta normativa, el que unifica la misma y que en gran medida, ¿verdad? Es, tiene esa fecha cierta de creación, tiene propiamente ese creador, esa persona que tomó el tiempo necesario para establecer y suponer estas conductas en una forma sencilla que iban a ser reguladas en la civilización romana. Dentro de ese aspecto les platicaba la última clase las partes de la ley y concretizábamos que una de las partes interesantes en este sentido es que sí se cumplen estos aspectos. Espero que hayan podido hacer la práctica que yo les recomendé de poder analizar alguna de las leyes que están utilizando en este momento. Puede ser la Constitución, puede ser su Código Civil, podría ser el Código Penal, cualquier ley, ¿verdad? Cualquier ley que estén utilizando y haber hecho esa práctica de analizar las partes que contiene la misma norma jurídica, el mismo normativo. Ustedes pueden observar que cumple las dos primeras. La praescriptio, en este caso una exposición de razones, más conocida como una introducción. En nuestro ordenamiento jurídico y generalmente en todo ordenamiento jurídico o también conocido como Estado de Derecho, siempre existe una exposición de motivos, ¿verdad? En nuestras leyes se les conoce como los considerandos, ¿verdad? Lo que dio razón, motivo o situación que conllevó la creación de la referida norma jurídica. También está la parte más importante, que es la propia ley, que para los romanos era la rogatio, ¿verdad? Si ustedes en ese sentido hicieron eh, pues ahí sí que de recomendación de haber hecho la revisión de la ley, pues estas partes se cumplen, ¿verdad? O sea, al fin de cuentas, si ustedes analizan de hace tantos años, tantos siglos que ha ocurrido la civilización romana, pues todavía tiene esa influencia para nuestro ordenamiento jurídico. Es muy importante, es fundamental. La única diferencia que yo les decía a aquellos jóvenes es que pues la Santio sí desapareció, ¿verdad? En este caso, una declaración que consagra la inviolabilidad de los derechos de la plebe y que establece también que esa norma jurídica que se estaba creando o ese conjunto de normas jurídicas que se estaba creando no violentan de ninguna forma los derechos de la plebe. Esto ya no existe en virtud de que si se diera o hubiera existido, o hubiera continuado su ejecución, hubiera simplemente una discriminación, hubiera una injusticia y hubiera una división de derechos que ante nuestra época moderna no es factible, ¿no? Entonces, la verdad es que entre las partes de la ley, entre las partes de la ley, podemos exponer esa razón. Yo les decía, miren, cuando eh, nos toque hacer un análisis jurídico, cuando como juristas nos pidan eh, una asesoría y queramos en este caso complementar no solo nuestro conocimiento jurídico, sino hacerlo más técnico y apoyado en una norma como tal, uno de los elementos fundamentales para poder exponer nuestros elementos jurídicos
Y nuestras bases jurídicas en este caso es tratar el tema de la exposición de motivos. La verdad es que es muy importante esta exposición. Y bajo ese criterio, les digo, cuando querramos conocer la razón, el por qué surge esa normativa, simple y sencillamente tenemos que ir a los considerandos, porque ahí va a estar explicado por qué fue necesaria la creación de esa ley, ¿verdad? Bueno, he dado este pequeño recordatorio, queridos jóvenes, dando el tiempo a los demás compañeros que estaban ingresando. Y ahora sí, ingreso en forma sencilla, ¿verdad? A el tema que vamos a desarrollar el día de hoy. La ley de las 12 tablas, ¿verdad? En este caso, recordemos, queridos jóvenes, que se realizaban actividades jurídicas, se regulaban, en este caso, actitudes en todo el territorio romano. Pero no había una regulación escrita, no había un derecho formal creado y la mayoría de estas regulaciones, la mayoría de estos procesos eran muy tradicionalistas, ¿no? Eran realizados por pura costumbre, ¿verdad? Y en ese sentido no había una uniformidad de criterios, no había una uniformidad de elementos de reproche, no había una uniformidad de situaciones jurídicas que se contemplaran, a pesar de que era, pues en este caso, el mismo territorio que formaba lo que era la civilización romana, pero a la extensión que existía, cada territorio, cada espacio geográfico, cada ciudad implementaba sus propios criterios. Eso, como les había mencionado, hacía muy injusto la aplicación del derecho. Y por tal motivo, en este caso, ¿verdad? Uno de los elementos fundamentales para llegar a unificar criterios, unificar un único proceso o un conjunto de procesos, asimismo también evitar en gran medida la aplicación parcializada del derecho, se crea la ley de las 12 tablas, ¿verdad? Y en tal sentido, en una forma unitaria, se crea para toda la civilización romana en ese momento, ¿verdad? Un conjunto de reglas escritas que de esa forma se elimina, ¿verdad? Esa aplicación parcializada, antojadiza, que se realizaba en los territorios, ¿verdad? Simple y sencillamente se crea un único proceso, un conjunto de elementos que van a ser considerados delitos, otros que van a ser regulados bajo condiciones jurídicas y por tal motivo, independientemente en la región donde nos encontráramos, siempre y cuando estuviera dentro del territorio romano, se aplicaba de forma uniforme, ¿verdad? Les digo, en el libro de la autora Sandoval, hay prácticamente hay una parte muy importante donde nos explica y amplía el tema de la ley de las 12 tablas. Yo lo que voy a realizar, porque miren, si nos vamos a detener en cada una de ellas, llegamos a noviembre y no terminamos de analizarlas, de explicarlas, y tampoco en este caso ese es la parte fundamental de este curso, ¿verdad? Entonces, lo que voy a hacer, ¿verdad? Aparte de que, pues en este caso, de que a ustedes continuar la lectura de esa ley de las 12 tablas, es que tengo en este caso los temas generadores que fueron regulados en la ley de las 12 tablas. Y explicaré cada uno de ellos para que los comprendamos, ¿verdad? Cada uno de ellos para que los comprendamos. No voy a dar definiciones de las mismas. Tampoco es que vamos a dar tabla 1 es del tal derecho, tabla 2 no. La verdad es que lo que hice o lo que hago es hacer una síntesis de todas las 12 tablas, ¿verdad? De los derechos o garantías que fueron creadas en las mismas, ¿verdad? Entonces, adicional a eso, queridos compañeros, les pido, ¿verdad? Lo que voy a explicar hoy,
que ustedes también leen lectura, ¿verdad? Ya es en su tiempo de estudio que continúen el mismo. Entonces vamos a iniciar estableciendo en síntesis qué nos determinaban la ley de las 12 tablas. Aquí tengo algunos elementos fundamentales y voy a ir hablando de las mismas. Insisto en esa forma, ¿verdad? Insisto en esta forma. No voy a dar definiciones. En realidad, definir directamente cada una de las 12 tablas eh, sería, ¿cómo les diría yo? Muy tedioso, soy bien sincero, muy tedioso y demasiado, por decirlo de una forma, amplio la misma, ¿no? O sea, empezando porque ya ni existe esa norma jurídica, ¿verdad? O sea, no es como que les diga yo, bueno, vamos a analizar la Constitución de Guatemala, ahí sí, ¿verdad? O sea, vamos a ir hablando de cada, no, de cada artículo, porque es en este caso un derecho vigente, positivo, porque se está cumpliendo, y aparte de todo, porque tiene injerencia directa con nuestro ordenamiento jurídico. Lo que sucede con la ley de las dos tablas es que como esos elementos creadores fueron los elementos que luego se desarrollaron para todo el ordenamiento jurídico bajo el ámbito civil, bajo el ámbito constitucional, sí es importante, ¿verdad? En este caso, hacer un pequeño análisis de qué establecieron, ¿verdad? De qué elementos establecieron. Bueno, voy a ir hablando de cada uno de ellos. Insisto, pues no voy a dar una definición propiamente, ¿verdad? Lo que les pido es que pongamos atención. Si surge alguna duda, con todo gusto lo levantan la mano y yo lo explico con todo gusto, ¿verdad? Y si les pido, por favor, que este tema, ¿verdad? Continúe en ese sí estudio en su libro, porque eso es importante leerlo. Tampoco es que les voy a hacer preguntas de en qué año y en qué siglo apareció la primera tabla. No, la verdad es que eso no, ¿verdad? Insisto que no es historia. Lo que nos importa aquí, e insisto en ese punto, es conocer todos los elementos base del derecho romano que sirvieron de influencia y constituyeron lo que es el derecho moderno, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar en primer lugar de la defensa de los derechos particulares. ¿A qué se refiere? ¿Verdad? Y con esto a una pequeña pregunta. Esta pregunta ya la hice, ¿verdad? El semestre pasado. Los que estuvieron conmigo, puede ser en ciencia política, porque lo mismo lo hago, puede ser en introducción de derecho 1, ya ya saben la respuesta. Y idealmente todos en este momento, los 87 que estamos presentes, deberíamos saber la respuesta, ¿verdad? En primer lugar, ¿verdad? ¿Qué títulos vamos a obtener al momento de graduarnos de esta carrera? ¿Alguien que me lo quiera decir, por favor? Abogado, notario y... El de Ciencias Jurídicas y Sociales. Merly, gracias. Gracias, Abraham. Merly, usted tiene toda la razón, ¿verdad? Uno es el título y el otro es el grado académico, ¿verdad? Los títulos que vamos a obtener es el título de abogado y el título de notario. Y como nos decía Abraham, ese es el grado académico. El grado académico es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, ¿verdad? Lo vuelvo a decir, ¿verdad? Lo vuelvo a decir porque debemos saber precisamente de qué nos vamos a graduar, ¿verdad? Por eso es que les digo, los doctores, por ejemplo, ellos son licenciados en ciencias médicas, ¿verdad? O sea, ellos realmente serían licenciados, no doctores. Pero ya es una costumbre tradicional llamarle, en este caso, doctor. ¿Quién es el doctor? Y yo siempre he insistido en ese sentido. El doctor es aquel que luego de haber seguido una maestría o varias maestrías, estudia a profundidad una ciencia que conoce y que en tal sentido obtiene un doctorado, ¿verdad? Ese sí es el doctor. ¿Podemos ser doctores nosotros? Claro que sí, jóvenes. Seguimos una maestría y luego podemos continuar en el doctorado. Puede ser en Derecho Constitucional, en Derechos, a nivel general, ¿verdad? Entonces podríamos ser doctores. Pero voy a esto. De lo que me voy a graduar, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, que es el grado académico, y los títulos de abogado y el título de notario. Bueno, vamos entonces, queridos jóvenes, al tema
abogado. ¿Quién me quiere decir? Yo insisto, yo siempre pregunto esto. ¿Qué realiza el abogado? A ver. Gracias, Izumi. Díganme. Una defensa. ¿Qué más? Una defensa. ¿Qué más? Sí, gusta Otto, dime. Asesora en asuntos legales y representa a sus clientes en la defensa de sus derechos. Ahí está, ahí está. Muy bien, excelente. Igual ahí en el chat, gracias Merly, defiende derechos. Sí, lo que sucede, vamos a esto, es muy distinto el título de notario del título de abogado. El abogado precisamente es aquella figura jurídica dentro de un ordenamiento como tal que ha estudiado y se ha preparado para velar por la defensa directa, precisa, concisa de los derechos de su cliente, de las garantías de su cliente y en forma general que se respete el debido proceso, la presunción de inocencia y a nivel, podría decirse sencillo, ¿verdad? Por decirlo de una forma sencilla, defiende a su cliente, ¿no? Aquí sí, en una forma sencilla les digo, estamos dentro de un conflicto. O sea, el abogado siempre va a encontrarse dentro de un conflicto. No precisamente que él es el actor, sino que es ese medio que interactúa entre el actor y el proceso judicial, ¿no? Bueno, el abogado no precisamente existió siempre, ¿no? Vean, es más, nosotros en nuestro país tenemos una gran ventaja, porque las profesiones de notario y abogado se dan conjuntamente, en el sentido de que nosotros utilizamos un sistema latino, no un sistema anglosajón. Lo que ocurre, que ustedes han visto, es que en otras latitudes no es lo mismo el abogado que el notario, son dos profesiones distintas que se ejercen de forma distinta y que implican requisitos distintos. En nuestro país, para ser abogados o ser notarios, se requiere ser profesional del derecho, es decir, haber cursado una carrera universitaria y en tal sentido, ¿verdad?, haberse graduado de la misma. Otros estados, entiéndase, por ejemplo, Estados Unidos, la carrera del notario solo son dadores de fe y no necesitan haber estudiado una carrera universitaria, porque solo legalizan las firmas de la persona, nada más. Solo dan fe que efectivamente la firma está realizada por la persona. En el caso de los abogados, si estudian, en este caso, en una universidad para la preparación de la defensa de los derechos de su cliente. Pero son profesiones distintas, ¿verdad? Son distintas. En nuestro país tenemos esa gran ventaja y a la vez, en este caso, un gran sacrificio de que tenemos no solo, por ejemplo, a ver, Abraham, que usted me respondió el tema del licenciado. Para ser licenciado en ciencias jurídicas, ¿qué necesita, Abraham? Licenciado, perdone, es que voy conduciendo y lo Ok. voy escuchando, pero no le llevo mucha Ok, atención, perdone, de no hay verdad. pena, no hay pena. No va a ser que choque por estar respondiendo. De ahí, ponga atención mejor. Di- ¿Va? Bueno, Disculpe, perdone, de no hay pena, verdad. no hay pena. Va, lo voy a responder yo, ya que como su compañero. Lick, ¿puede Sí, repetir la pregunta? sí, con todo Disculpe. gusto, Luis, y con quien quiera responderla. Para Gracias. obtener el grado académico de licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, ¿qué se necesita? Cerrar pensum, Primer requisito, gracias, Brandon, cerrar pensum. ¿Qué otro Realizar requisito? la tesis, el proyecto de tesis, Lick. Excelente. ¿Y le falta un requisito? Ganar la fase pública en la No, fase privada. Haber estudiado Derecho, no, el examen técnico, no.
A ver. Colegiarse. No. No, ya nos fuimos hasta después. Miren, pues, jóvenes, vamos en orden, ¿sí? Para no perder tiempo en eso, porque tengo que hablar de dos terceros. Claro. Bien, para ser licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, primer requisito, haber cerrado penso. Excelente. Segundo requisito, haber realizado su práctica supervisada o llamada práctica profesional. En la actualidad hay varios programas que suplen al proceso de la práctica supervisada, ¿verdad? Yo creo que hay, por ejemplo, pasantías, hay voluntariado, hay clínicas, por ejemplo, ¿verdad? Que sustituyen a ese proceso de la práctica profesional. Y posterior, como bien decía uno de sus compañeros, realizar la tesis de grado. Si ustedes solo quieren ser licenciados en Ciencias Jurídicas y Sociales, eso es lo único que tienen que hacer, ¿no? Ahora bien, yo siempre lo he dicho, en nuestra profesión, eso es llegar a graduarse de un grado técnico, o sea, perdón, de un grado académico, pero amarrarse de manos, porque ni somos abogados, ni somos notarios, o sea, no podemos crear documentos públicos ni defender a nadie. No tenemos, o sea, vamos a firmar solo como licenciados. ¿Qué podríamos hacer? Hacer una asesoría, pues, por ejemplo. Nada más. Ahora bien, para ser notarios, sí se requiere haber realizado y ganado el examen técnico profesional, ¿no? Tanto en el área pública como en el área privada. Para el área privada es civil, notariado y mercantil. Ganando estas tres, ya soy notario. Y el área pública, penal, trabajo, derecho laboral y derecho administrativo. Ya soy abogado, ¿no? Insisto, cada quien decide cómo lo va a hacer, ¿verdad? Pero para obtener los dos títulos de abogado y notario, van conjuntos. Yo pude haber ganado la fase privada, ser ya notario, pero no puedo ejercer como notario, ¿no? Van juntos. Debe cerrarse ese ciclo, porque las profesiones se realizan de forma continua, de forma equitativa. Bueno, les hago esta pequeña pausa para que sepan dónde están parados, para que sepan de qué se van a graduar, porque se van a graduar, ¿verdad? Se van a graduar licenciados en Ciencias Jurídicas Sociales, que es el grado académico, y de abogados y notarios, que es el título, son los títulos. Es más, 3 bebés nos da la Universidad de San Carlos de Guatemala, ¿verdad? Yo les digo, es una belleza, porque nos dan los tres diplomas, ¿verdad? El grado académico y los 2 títulos. Ahí tenemos los 3 frente a nosotros. Se lo podemos poner en la casa, podemos poner en la oficina, donde ustedes quieran. Son 3 que nos da la universidad. Son 3 bebés. Vamos a esto. ¿Qué sucede? Eso no fue de una forma inmediata. Fue un proceso. Los romanos, desde su inicio, ni siquiera consideraban que la persona pudiera defender sus derechos. O sea, que no pudiera hacerlo un extraño o un tercero, sino que si se sentía perjudicado, lo hiciera de forma directa. No había la intervención de un abogado, sino que la misma persona presentaba la acción, cumplía las formalidades y solemnidades que el mismo proceso requería, y si lo hacía de forma correcta, el proceso podía continuar. Si no, simple y sencillamente no era tomado el caso. Bueno, lo que ocurre es que con la ley de las 12 tablas se comienzan a crear las primeras figuras de defensa de los derechos particulares. Es decir, comienza a aparecer dentro del proceso ya unificado la posibilidad de que un tercero asista al particular, al actor. Esto es interesante porque muchas personas no conocen del derecho. Es más, muchas personas en la antigua civilización romana ni siquiera tenían la capacidad de estudiar.
ni la posibilidad de hacerlo. Entonces imagínense ustedes todavía aún así conocer ritos, formalismos, simple y sencillamente no habían procesos como tal, más de las personas que en algún momento pudieron conocer el derecho e iniciarlo, ¿verdad? Cuando se establece el derecho de defensa de los particulares, se considera que el particular, si se siente afectado por incumplimiento de obligaciones, puede iniciar el proceso auxiliado de una persona que conozca el derecho. Esa es una situación muy importante, fundamental. Por eso les digo, miren, en realidad, queridos jóvenes, depende a qué se van a dedicar. Yo tengo colegas que únicamente son notarios, o sea, dentro están sus dos títulos, abogado y notario, pero nunca ejercen como abogados, no van a tribunales, nunca siguen un proceso. Cada quien decide cómo hacer su vida profesional. Únicamente se dedicaron al tema de los documentos públicos, el notario, nada más, de dar fe, ¿verdad? De dar fe, crear instrumento público, dar forma legal a la voluntad de las partes, nada más a eso. Hay otros, tengo otros colegas que de notariado, nada, cero. Todo es procesos judiciales. Abogados, abogados y abogados y solo eso, nada más, ¿verdad? Procesos judiciales. Y hay algunos como yo, que no somos melindrosos y que agarramos lo que sea, ¿verdad? Lo que caiga en ese sentido, ¿verdad? Eso sí, siempre y cuando el proceso no vaya en contra de mis principios y mis ideales, ¿verdad? Por ejemplo, yo la verdad es que en cuestiones de homicidios, solo que sean culposos o algo así, tal vez interactúo. De lo contrario, asesinatos, narcotráficos, no me gusta, soy bien sincero. ¿Verdad? No me meto a eso, ¿no? Sinceramente. ¿Verdad? Todo lo demás, familia, ¿verdad? ¿Qué les digo? Civil, procesos de ejecución, eso sí, ¿no? Penal, la verdad es que penal es lo... A mí me encanta la ciencia penal, pero es muy poco lo que yo hago en penal, ¿verdad? Porque no me gusta el sistema en Guatemala, ¿verdad? No me gusta cómo interactúa el sistema en Guatemala. Pero bueno, es el sistema que tenemos. Entonces, uno de los elementos interesantes de la ley de las 12 tablas es que se crea el mecanismo de defensa de los derechos particulares y la utilización dentro de un proceso como tal, ¿no? Y sobre todo en ese sentido, el formalismo para el auxilio profesional, ¿no? Otro elemento interesante, queridos jóvenes, es la forma del juicio y el debido proceso. Yo se los he dicho en muchas ocasiones. Ante tanto territorio, era antojadizo el proceso. No había una uniformidad del mismo. Es más, aún creando la ley de las 12 tablas, costó la implementación de forma unificada en todos los territorios romanos, ¿no? Pero cuando ocurre, ya existe un juicio, es más, vamos a ver los procesos judiciales romanos. En realidad hay tres: el proceso de las acciones de la ley, el procedimiento formulario y luego el procedimiento extraordinario. Esos son los que vamos a ir analizando. Dentro de ellos vamos a ir viendo que en ocasiones no fue precisamente que surgieran juntos, sino fue una evolución de los mismos, ¿verdad? Prácticamente desde la República hasta el Imperio, ¿no? Recordemos que en la monarquía no se evidenció realmente un avance judicial significativo en virtud de precisamente la forma de gobierno que existía. Al haber un poder unificado, no existía ese procedimiento judicial como tal, ¿verdad? Porque el mismo que crea la ley es el que impartía justicia, entonces no hay un procedimiento como tal. Ahora bien, en nuestro país, por ejemplo, y hago la comparación para que podamos observarlo, tenemos que entender algo bien interesante, ¿verdad? Y lo vieron posiblemente en Introducción al Derecho 1, espero que se recuerden y si no, pues lo podemos platicar. Hay dos instancias en nuestro país, ¿no? O sea, bajo el ámbito civil, familia, laboral, administrativo,
que mercantil, hay dos instancias, ¿verdad? Primera instancia y segunda instancia. Si recordáramos un poco la jerarquía perdón, administrativa y judicial del organismo judicial, recordemos que en la jerarquía judicial los juzgados tienen sus rangos, ¿verdad? Tienen su jerarquía. Entonces, viendo en dónde inicia el proceso, puede ser que primera instancia sea un juez de paz, que él conoce de primera instancia. La sentencia que él emite puede ser apelada en una segunda instancia y el juez superior, si ustedes se recuerdan del de paz, es el de primera instancia, ¿verdad? O sea, es algo contradictorio, ¿verdad? Pero es casi así es como está la jerarquía. Si inicia el juez de paz, el segundo que va a revisar lo que hizo el juez venido en grado es el juez de primera instancia. Entonces, la sentencia del juez de paz la revisa luego posteriormente en primera instancia. Si el proceso inició en primera instancia, los que van a revisar el proceso al momento de la apelación es la Corte de Apelaciones, ¿verdad? Entonces, siempre hay dos instancias. En el derecho penal, imagino que recordarán, pues en este caso el derecho penal tiene sus fases, ¿no? Tiene sus fases, por ejemplo, los actos introductorios, como puede ser vean la diferencia, ahí no es en este caso una demanda, ¿verdad? Es una querella, por ejemplo, ¿verdad? Una prevención policial, que es el famoso parte policial, puede ser, por ejemplo, por denuncia, ¿verdad? Etcétera. O sea, hay actos introductorios por cuales se inicia el proceso penal. Luego está, en este caso, la fase en la cual es una fase de garantías, ¿verdad? La fase introductoria y así continúa. Por ejemplo, si se liga proceso, luego la fase de debate, ¿verdad? La fase en la cual se va al tribunal de sentencia y luego el cumplimiento de la condena. Entonces, como les digo, ese es independientemente dónde se lleva a cabo, si es en Guatemala o es en Petén, hay una uniformidad de proceso, ¿verdad? Hay un juicio, hay una uniformidad que es conllevado o llamado también el famoso debido proceso. Por ejemplo, uno de los elementos que yo siempre platicaba con mis compañeros en Introducción al Derecho 1 es, por ejemplo, y también lo platico en Ciencia Política. Miren, por ejemplo, el diputado Fernando Beltranena, creo que era el nombre de él, ¿verdad? El que siempre usaba él usaba corbatín, ¿verdad? Si ustedes lo ubican de esa forma. Para mí, un diputado eh, muy contradictorio, eh, con ciertas declaraciones incongruentes con lo que debería ser un legislador y simple y sencillamente una persona que a pesar de que es abogado y notario, considero yo que siempre está parcializada para algunos grupos de poder. Bueno, bajo ese aspecto, digo, hay elementos que uno también tiene que analizar y si son buenos. Él fue uno de los que impulsó que a los detenidos no se les presentara ante medios de comunicación sin antes haber sido oídos ante juez competente. Si ustedes han visto cómo ha cambiado esta situación, lo que ocurría es que a un detenido, la policía venía y le levantaba hasta la cara con tal de que la prensa le tomara la foto y al día siguiente la foto presuntos asesinos detenidos, ¿no? Y aparecía la foto de las personas. Y posiblemente las personas ni siquiera habían sido escuchadas ante juez competente. Eso es una violación, es más, pueden leerlo en la Constitución, en el caso de la detención legal, esa es una violación al debido proceso. Es más, uno como defensor podía argumentar, ¿verdad? Violaciones a los derechos de nuestro cliente en virtud de haber sido presentadas ante autoridad, ante prensa, ante medios de comunicación sin que haya sido oído ante juez competente. Él fue uno de los ponentes de, no podría decirse cambiar
la forma, porque la forma ya estaba establecida, sino que se respetara la misma, ¿verdad? Después de ciertas pláticas que hubo no solo entre el Ministerio de Gobernación, Policía Nacional Civil, él como diputado y la bancada que lo apoyaba, simple y sencillamente se llegó, ¿verdad?, al entendimiento que sí puede comunicarse, en este caso, la detención, ¿verdad?, de cierta cantidad de personas o una persona por la presunción de haber cometido un delito, pero no colocarlos ante medios de comunicación si no han sido oídos primero ante juez competente. Por ello es que ahora, por ejemplo, jóvenes, todos los que son detenidos, en ningún momento se les hace pública su cara, ¿verdad? Puede ser que les pongan una marca ahí como que difumina la cara, etcétera, por eso, ¿verdad? Porque ahí ustedes lean la Constitución, en detención legal, la verdad es que era una violación del debido proceso, ¿verdad? Y les digo por qué. Porque en este caso, queridos jóvenes, vean, imagínense que, por ejemplo, yo siempre lo he dicho, ustedes, creo que se fue el video, ustedes compraron un vehículo compramos un vehículo creyendo que es legal y después nos detienen en un retén y resulta que el vehículo era robado, que falsificaban todos los documentos y a ustedes los van a consignar, ¿verdad? Pues, presunto robacarros. Imagínense que fuera yo, ¿verdad? Me ponen la foto y me ponen en un medio de comunicación y frente a ustedes, ¿verdad?, su catedrático ahí está detenido porque usted roba carros, ¿no? O sea, vamos a eso. A todos nos puede ocurrir, a todos nos puede suceder. Por eso es que está la presunción de inocencia, que es otro principio fundamental dentro del debido proceso. Todos somos inocentes. Yo se los decía a sus compañeros el semestre pasado. Vean, el señor Barrera, ¿verdad? El señor que estaba en el caso Sicavis. Él murió siendo inocente, ¿verdad? Murió en la cárcel, se contagia de COVID, muere, eso sí, en prisión preventiva por la presunción de la comisión de un delito, pero muere inocente, ¿verdad? Los casos de alto impacto que han habido en los últimos años, en casos políticos, en casos de temas más que todo de corrupción, o sea, Roxana Valdetti, Otto Pérez Molina, por decir las figuras más preponderantes de ello, o sea, hasta el momento siguen siendo inocentes, o sea, no hay una condena todavía, ¿verdad? No hay una condena. Efraín Riodmont, por ejemplo, el general, hubo una condena en la cual lo condenaron por genocidio y luego sus abogados y dentro del proceso retrotraen el proceso hasta el momento de la declaración testimonial y en ese sentido, esa sentencia, aunque fue histórica, ¿verdad?, ante el derecho no tiene validez, pues, ¿no? O sea, aunque fue histórica, ante el derecho no tiene validez. Entonces, estos son ciertos elementos que vamos a ir comprendiendo que deben cumplirse y velarse porque no cambien, ¿verdad? Yo insisto, platicábamos con sus compañeros la semana pasada, miren, lo que está haciendo, por ejemplo, en estos casos Neto Brand, o sea, platicábamos la semana pasada que están los altos índices de delincuencia, ¿verdad? En primer lugar, habría que determinar si realmente la policía que es municipal tiene la potestad de hacer una detención. Ese es el primer punto, ¿verdad? La ley establece que únicamente la autoridad pública con capacidad y potestad, según la ley, puede realizar una detención legal. Policía Nacional Civil, ¿verdad? Yo tengo entendido que la policía municipal siempre van como cuerpos, en este caso de apoyo, Policía Nacional Civil, si no sería una detención ilegal. Es lo mismo que sucede que si ustedes entran a un residencial y por mala suerte les golpean la plumilla y el que está ahí de guardia de seguridad los quiere detener, es una detención legal, él no tiene la potestad de hacerlo. Al fin de cuentas, una plumilla son daños y perjuicios. Si él lo retiene y, por ejemplo, llamaran a su abogado, llega el abogado, usted está cometiendo una detención ilegal, señor, llamo a la policía y que se lo lleven a él, ¿va? Porque si yo quiero arreglar esos daños y perjuicios, que me voy a arreglar con la asociación de vecinos, pues, por ejemplo. Pero él no me puede detener, él no es autoridad para detenerme, ¿verdad? Y ahora,
Mire, insisto en ese punto, ¿verdad? Ahí quiere entendiendo, ¿verdad? Quiere entendiendo y tratando los temas como juristas, ¿verdad? O sea, por ejemplo, acá, yo insisto, las grandes noticias que están existiendo, ya van 4 detenidos, como hizo Neto Van, que los han agarrado y les han dado, ya saben qué, ¿verdad? Hasta por debajo de la lengua, dice él, ¿verdad? Ahora bien, sería interesante, porque esta es la gran noticia, ya parece ridículo él saliendo en un bus, o sea, va en un bus con toda su seguridad, imposible que van a saltar, pues va, pero bueno. Eh, Sería interesante ver estas 4 personas que han sido retenidas, porque no son detenidas, han sido retenidas, imagino que ya las entregaron ante autoridad competente y posiblemente ya están siendo escuchadas ante juez competente. Habría que ver si son ligadas o no a proceso, porque si no hay parte acusatoria, no hay pruebas que hagan presumible para el juez que cometieron un delito. Como jueces, ¿qué van a hacer ustedes? No los pueden retener, no los pueden ligar a procesos, no hay parte acusatoria, no hay pruebas, ¿cómo los vamos a ligar a proceso? La gente no entiende esto, ¿verdad? Sube un delincuente a asaltar a un bus, no logra su cometido, entre todos le dan una cachimbeada, lo bajan del bus, todos agarran sus cosas que les había robado, lo entregan a la policía lo lleva ante juez competente, no hay nadie que acuse, ni hay pruebas. Lo deja, ¿no? Simple y sencillamente sale. ¿Por qué? Porque no hay nadie que está acusando y no hay pruebas. ¿Cómo lo va a ligar a proceso ahí? Cuando sucede por primera vez. Cuando es un delincuente residente, ni modo. Ahí sí, es presumible. Imagínense, por ejemplo, estaba en arresto domiciliar, ¿verdad? Por un hurto, por ejemplo, ¿verdad? Es que vamos, Alan, hay testigos, pero los testigos no llegan a testificar. O sea, vamos a esto. Sí hay testigos, ni modo. Los que nos estaban asaltando. Pero los testigos no llegan a testificar. ¿Cómo un juez te va a ligar a proceso a una persona sin parte acusatoria, sin elementos de prueba y sin testigos? No lo puede hacer. No lo puede hacer. ¿No? Entonces, vamos a esto. Ahorita voy con en el chat, ahorita voy Fernando. Hay un debido proceso. Hay una forma de juicio. Como juristas, yo sé que a veces, por ejemplo, lo que nos cuesta es cambiar ese chip, ¿verdad? Cambiar ese chip y verlo como lo vemos siempre. Y yo ni modo, me están saltando. Entre todos nos levantamos una cachimba, le damos al que nos está saltando, pues. ¿Verdad? Y lo que sucede es que lo que falta en nuestro país es esa capacidad que tengamos de poder denunciar. ¿Verdad? Por ejemplo, por ahí leía, ¿verdad? En el chat, ahorita lo doy la palabra, Fernando, ¿verdad? El tema de represalias. ¿Verdad? Puede ser, ¿verdad? Puede ocurrir, ¿verdad? Puede ser que haya represalias, pero vamos a esto. O sea, si no vamos a quedarnos en la misma, siempre en ese círculo vicioso. O sea, la gente dice, bueno, salió al día siguiente, sí, pero ¿por qué? Por estos 3 elementos. Sin pruebas, sin testigos, sin parte acusatoria, imposible. Recordemos que cuando se los entregan a la policía, el hecho ya pasó. La policía no lo observó. Es distinto un policía que capture a alguien cuando está cometiendo el delito, porque ahí, en este caso, lo está haciendo infragante. Pero cuando se le entregan a la policía, ya pasó. ¿Verdad? Ya pasó. Vamos a ver. Y así, dice Juan Carlos, perdón. Fernando, le escucho, solo voy a leer el de Juan Carlos, le escucho, no tenga pena. Gracias. Sí. Sí.
No, el tema de la atención, sí, lo que pasa es que el tema de la atención legal es es bien claro, ¿verdad? O sea, después de ser detenida la persona debe ser presentada ante juez competente en un máximo de 24 horas, ¿verdad? No, perdón, máximo de 6 horas. Y es ser escuchado por juez competente en un máximo de 24. Hay ocasiones en las cuales ni si eso se cumple, ¿verdad? Ni eso se cumple. ¿Y qué terminan haciendo? Pues en el parte policial cambian las horas de detención, ¿verdad? Ya hay hay un elemento ahí que podría considerarse como tal, ¿verdad? Bueno, y por ejemplo dice, ahorita voy Jessica, porque no me quiero detener tanto en esto, estoy explicando esto para que me entienda, ahorita le doy la palabra a Jessica. Decía Juan Carlos, en el caso de que lo entregue a una figura pública, habría que ver realmente si Neto Brand, o sea, como figura pública, él fue a presentar la denuncia, si ratifica su denuncia. O sea, él participó de la detención, o sea, y si estuvo en la detención, sí va a hacer la denuncia, ¿verdad? En primer lugar, él no es autoridad para detener. O sea, sería una detención ilegal, ¿verdad? Sería una detención ilegal. Él no es autoridad para detener, insisto, ¿verdad? Y otro que decía Luis, el tema de no tenemos cultura de denuncia. Lastimosamente no lo tenemos, ¿verdad? Jessica, con usted cierro este punto y me voy a la patria potestad. Dígame. Ya escribí en el chat, licenciado. Gracias, Jessica. No tenemos, ni la policía ni la policía conoce ley. Sí, bueno, le doy la razón, tiene toda la razón, pero también en este caso, vean, yo en una universidad privada donde trabajo, he tenido varios alumnos que son policías nacional civil, ¿verdad? También en este caso, algunos son inspectores, otros son de la DEIC, por ejemplo, y sí se están preparando, soy bien sincero, sí se están preparando. Les cuesta, sí, les cuesta bastante hacer el tiempo, porque no es que la misma entidad los haya enviado. Ellos por voluntad propia se inscribieron a la universidad y están estudiando. Entonces, hay ocasiones en las cuales si le toca turno no puede llegar, por ejemplo, ¿verdad? Pero le digo, o sea, sí es cierto, ni ellos mismos conocen la ley, pero hay algunos que por voluntad propia, por iniciativa de alguno de sus jefes, sí se están preparando, porque le digo por experiencia propia, al menos he tenido entre 10 y 11 alumnos que son policías, de distintas ramas de la policía, ¿verdad? Es más, también he tenido agentes de tránsito, tanto de Guatemala como de Villanueva, ¿verdad? Y miren, con el tema de Villanueva, les digo, siempre tuve esa duda. Y uno de los que estaba estudiando era inspector, o sea, tenía un rango alto. Y mi duda era, ¿realmente les ponen, o sea, una cuota de multas al día? Y así se lo dije. Quiero que me sea sincero, sí o no. ¿Eh? Les digo, me respondió, hasta ahí quedó. No les voy a decir qué me dijo, pero sí me respondió. Y aclaró muchas de las cosas, de las dudas que en algún momento pude tener, ¿verdad? Pero, o sea, sí me respondió, ¿verdad? Con sinceridad. Y también me pidió, ¿verdad? Favor, como decir, en ese sentido, no es sargento profesional, pero sí me pidió, pues en este caso, si en algún momento lo mencionaba, no indicar que porque sí me dijo, mira, yo sé que usted no va a usar de ejemplo, porque me conocen, pues, ¿verdad? Pero yo respeto lo que él me pidió y siempre digo esto. O sea, a mí me aclaró muchas dudas en ese sentido, ¿no? Bueno, gracias a los que participaron, vamos ahora a hablar acerca de la patria potestad. La patria potestad, queridos jóvenes, eso es un derecho, en este caso, del ámbito de familia, que surge y se desarrolla en la ley de las 12 tablas. Es más, era ese principio fundamental que tenían los ciudadanos romanos para reconocer a sus hijos. ¿Qué es la patria potestad? Pues en este caso es esa representación legal que se hace sobre un menor de edad. En nuestro país, ¿cuál es el documento legal para acreditar la patria potestad? La certificación de nacimiento, ¿verdad? ¿En qué momento termina la patria potestad? A la mayoría de edad de nuestros hijos, que según el Código Civil, en su artículo 8, que imagino que ustedes ya lo vieron en el tema de capacidad, se adquiere a los 18 años, ¿verdad? Entonces, la patria potestad era interesante porque antes de que existieran, en síntesis, las 12 tablas, se hacía de forma muy parcializada en cada región, ¿verdad? En ocasiones solo se ratificaba con una declaración frente a un funcionario público, en otras ocasiones, había en otras regiones donde sí debía hacerse un documento como tal, en otras, miren, ¿vieron? Hay algunas historias que nos cuentan que se debía presentar una prueba, ¿verdad?
frente a una autoridad para declarar que efectivamente era el padre del menor. ¿Y qué prueba? Siempre me quedó esa duda. A veces presentaban en este caso el tema del cordón umbilical, aunque les soy bien sincero, son autores extremistas, pienso yo, ¿verdad? Yo no soy quien para juzgar, ¿verdad? Los que tienen ese criterio y sobre esa historia como tal, ¿verdad? Pero, como les digo, cuando se crean las leyes estatales, crean los procedimientos ya no extremistas, sino ya más formales, en el cual se hacía de declaración ante autoridades competentes específicamente en el territorio y que se creaba como tal, ¿verdad? La relación y la filiación, que era lo más importante, ¿verdad? Otro elemento interesante, las primeras formas de divorcio. Con sus compañeros de Introducción al Derecho 2, hemos estado viendo en el caso muy propio del tema de ver los supuestos jurídicos, es el primer tema que se analizó. Y en este caso veíamos cuando hay complejos que pueden haber dos o más. Y en el tema del divorcio y la separación están en el mismo artículo, si no me equivoco, 156 del Código Civil. Divorcio o separación. O sea, en un artículo hay dos supuestos. Para los romanos era bien interesante, ¿verdad? Porque pues, evidentemente al ser una sociedad eminentemente paternalista, machista, la verdad es que este derecho le correspondía en gran medida al varón, ¿verdad? Al hombre. Podía, por ejemplo, manifestar que o sea, él podía hacer una declaración ante autoridad pública en el cual manifestaba que su esposa huyó del hogar conyugal hace 3 días y con esa declaración automáticamente se encontraba en libertad de estado, ¿verdad? Para poder contraer un nuevo matrimonio. Entonces, lo interesante es que en nuestra época actual, si ustedes toman ese tema del divorcio, hay dos, nada más, ¿verdad? Y quiero que les quede claro, solo para cerrar este punto, no existe el famoso divorcio express, no existe eso. Eso es un invento de los medios de comunicación, ¿verdad? Al fin de cuentas queda bonita, ¿no? Queda bonita la portada, divorcio express, ¿verdad? Lo que ocurre, voy a esto, es que en Guatemala solo se ratifican 2 formas de divorcio, voluntario y ordinario. Voluntario cuando ambas partes están de acuerdo en realizar el divorcio y ordinario cuando se va a una causal establecida en el Código Civil. ¿De dónde surge el famoso divorcio express? La verdad es que surge porque hicieron reformas a los plazos y el procedimiento del divorcio voluntario. Y lo que antes llevaba a un voluntario 8 meses, 9 meses, ahora fácilmente puede ser en 3 o 4 meses, ¿verdad? Eso fue lo que cambió, nada más, plazos, procedimiento, ¿verdad? Pero que hayan creado la figura del divorcio express, esos fueron los medios de comunicación. Eso no existe en Guatemala. O es divorcio voluntario o ordinario, nada más, ¿verdad? Nada más. Insisto, solo se cambian algunos plazos en el divorcio voluntario y el procedimiento en este caso, y eso fue lo que ocurrió, ¿no? Bueno, me quedo hasta acá. La siguiente clase tocarán los demás hablando de este tema, ¿verdad? No sé si tienen alguna duda alguno de ustedes, queridos jóvenes. ¿Estamos bien? Todo claro, licenciado. Igualmente, muchas gracias. Ya. Excelente. Bueno, como ya vamos, yo ya no los veo hasta la otra semana, ¿verdad? Les deseo de todo corazón que terminen esta semana de estudio y trabajo de la mejor manera. Los que todavía trabajamos viernes, sábado, pues a echarle ganas, ¿verdad? A echarle ganas, trabajar por nosotros, por nuestra familia, por nuestro país. Y pues a seguir adelante, ¿verdad? Nos vemos en la siguiente clase. Muy buenas noches, jóvenes. Estamos en contacto. Buenas noches. Feliz noche, licenciado. Gracias. Igualmente, jóvenes.